Señoras y señores, regresó Skinny Bob. Sí, parecía olvidado, ya perdido en las historias más extrañas de internet, pero resulta que estas filmaciones que estás viendo ahora dicen que corresponden a la segunda tanda de archivos filtrados de este personaje, supuesto extraterrestre, al que se apodó en internet Skinny Bob, por lo flaquito, por lo menos, que se lo ve, aunque sería más de un extraterrestre. Claro, esta historia siempre estuvo allí dando vueltas. Estas filmaciones son reales, estas filmaciones son ficticias, formaban parte de algún tipo de publicidad para una película que al final nunca vio a la luz. Bueno, hoy vamos a analizar todo eso respecto a los videos originales, pero primero nos vamos a meter con los nuevos videos que acaban de salir. ¿Están hechos con IA? ¿Son videos medianamente reales? ¿Acaso allí hay marionetas? ¿Qué es lo que se ve en los videos? Bueno, todo esto lo vemos ahora porque me voy a poner en la computadora a tratar de descifrar y ver con vos estos tres videos. Entonces, tenemos acá el canal en el que fueron publicados estos tres videos, y si vamos a la información del canal, vemos que se unió el 22 de abril de este 2026. Tiene solamente 3 videos y 3.130 suscriptores. Ahora, vamos a tratar de entender qué es lo que estamos viendo aquí. Como te digo, son 3 videos. Uno dice interior y caminata y examinación de 8 milímetros, video de desclasificación OVNI. Luego tenemos este que dice tripulación extraterrestre dentro del sitio de recuperación D. Y luego tenemos este que dice que es un video confidencial filtrado dentro de la continuación de la desclasificación. Vamos a arrancar por el del medio, el que tiene a Skinny Bob. En la información podemos ver que este video dice que allí contiene muestras de los videotapes 2, 4 y 5 editados. Del cassette 2 dice que tiene fragmentos editados del caso 11, al que llaman Ave de Lata. Luego del cassette 4 tienen fragmentos editados del caso 20, que son los Brown Boys o chicos marrones, del caso 21, Triage, y del caso 22, Exit EBL04, salida EBL04. Y ahora vamos a ver de qué se trata todo esto, juntos, aquí en la señal. A ver cómo comienza. Estamos viendo lo que parece ser un objeto volador que bien podría asemejarse a un dirigible que se separa lentamente del piso. Luego estamos viendo aquí algo que parece humo y una imagen de algún tipo de criatura en el suelo. Esto podría ser un UFO crash. Ahora estamos viendo una versión, diría que un poco diferente, de Skinny Bob, algo distinto. Aquí lo estamos viendo en una camilla. Primero se movía, ahora no se mueve más. Y luego vemos a un Skinny Bob o a Skinny Bob caminando hacia la cámara. Aquí parece estar sentado en una habitación. No vemos que mueva los párpados. Aquí tampoco. Está tieso, quieto. Mueve un poco la cabeza apenas, de un lado hacia otro. Otra vez, aquí está cerrando los párpados, pero de una manera diferente a los videos originales. Y quiero destacar que todo esto tiene agregado este sonido de fondo. Va, en realidad, como principal. Es un sonido que, insisto, está agregado como en los videos originales de Skinny Bob, en el que escuchamos algo así como un proyector de Super 8 en este caso, o de 16 milímetros como era en el caso de los originales de Skinny Bob. Vamos a ver qué podemos entender de todo esto que estamos viendo, y le voy a sacar el sonido de fondo. Bueno, otra vez, vamos al principio. Aquí vemos algo así como un aparato que tranquilamente podría ser una suerte de dirigible experimental, pero que más tarde en otro video creo que vamos a ver con más detalle. Se entiende bien que ellos se estaban refiriendo al pájaro de lata o de hojalata, y esto coincide bastante. Si adelantamos en el video, vemos que hay 2 o 3 personas allí abajo mirando cómo este objeto levita. Luego pasamos a esta otra toma en la que no se ve muy bien, pero se alcanza a entender que lo que vemos allí es humo. Fíjense que es humo. Y luego vemos esto que me parece bastante curioso.
Aquí estamos viendo quizás unas piernas. A ver, vamos a ver. Esto parecen ser unas piernas con algo así como unos pies muy extraños, como de garra, en el piso. Y luego vemos esto, que es otra imagen en la playa, donde abajo a la derecha pueden ver que hay como alguien, un ser cabezón. Esto parece ser una playa, fíjense al fondo, allí vemos el mar y aquí vemos a uno de los posibles tripulantes del ovni caído tirado en la arena. Bueno, aquí estamos viendo ya sí una imagen más cercana de el famoso Skinny Bob en su versión 2026. Fíjense que el cierre de los ojos es bastante natural, aunque esto podría estar, hoy por hoy sí, hecho con inteligencia artificial, tranquilamente. Esto no muestra de ninguna manera que sea real o que necesariamente pueda ser real. No hay nada que nos pueda apuntar hacia un lado o hacia el otro. Luego tenemos esta otra imagen donde vemos que este Skinny Bob está con la boca abierta, como mirando hacia quien lo está filmando, y luego vemos que estaría descansando. Quizás no sabemos el contexto, un superviviente del incidente en la playa. Bueno, quizás sea eso. Luego tenemos aquí esta situación en la cual vemos algo que pasa delante de la cámara. En realidad me parece que es la cámara que se mueve y pasa delante de lo que podría ser una manija de una puerta. Fíjense, esto podría ser o una manija de una puerta o podría ser parte de algún instrumental médico que esté en el medio interfiriendo con la imagen. Saltamos al otro punto. Aquí es donde vemos un Skinny Bob más clásico, quizás, aunque a mí me gustaría en este momento aplicar un filtro para levantar un poquito el contraste y enterarnos mejor de qué estamos viendo aquí. Fíjense, a mí esto no me parece menor. Presten atención a donde ahora voy a marcarles con una flecha. Fíjense cómo la cabeza termina mal. O sea, acá hay un gran problema que me parece que podría hablarnos de algo generado con inteligencia artificial. A ver si se acomoda. Ahí se acomoda y se ve mejor lo que sería el radio del ojo alrededor, pero en un primer momento esa zona aparece como cortada. Pareciera como que le falta un pedazo de la cabeza. No sé, quizás es por la lejanía, porque no se ve bien, o podría ser un glitch, una inconsistencia típica de generado por inteligencia artificial. Otra vez estamos viendo al famoso Skinny Bob, esta vez sentado, tieso, derecho, aunque sí me parece que en cierto momento mueve un poco la cabeza y quizás con este otro contraste vemos que mueve los párpados, los abre, los cierra, allí muy rápidamente, y ahí termina este primer video. En este segundo video dicen que la locación y el estado de la situación no es claro al 21 de abril del año 2026. Y también dicen que tienen, bueno, 7 videos con material para publicar entre el 42 y el 69. Otra vez, fragmentos editados de diferentes videos en los que hablan de Tim, hablan de MK5 Virgin, también otra vez están hablando de esta ave de hojalata, MK4 Taxi, MK4 Pacelap. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí, a ver si es más interesante o si deja más dudas. Vemos unas letras en ruso y aquí estamos viendo al objeto que veíamos en el video anterior, pero esta vez aparentemente volando y alguien que lo mira desde un avión. Fíjense que se le agrega un tachado allí arriba, fíjense, a ver ahí está, se le agrega un pequeño tachado al protagonista de este video para proteger su identidad, aparentemente. Seguimos adelante y vamos a ver ahora lo que parece un despegue de este objeto. Lo vemos ya volando de costado, justamente al lado de lo que parece ser un avión, cambiar de posición y alejarse un poco. Y creo que ahora viene otra parte del video que también es muy interesante. Fíjense cómo se ve diferente dependiendo la posición. Esto podría ser porque tiene una forma compleja
o bien porque está generado con inteligencia artificial, que suelen hacer estos cambios, la IA, de forma y suelen mostrar inconsistencias. Ahora estamos viendo, fíjense, allí esta parte es muy interesante. Vemos otra vez a Skinny Bob, que estaría como mostrando inscripciones en el fuselaje del aparato. Miren, lo ven ahí, claramente. Ahora, quiero que notemos algo. Tenemos 1, 2, 3, 4 dedos visibles y uñas negras. Perfecto. Y tenemos al famoso Skinny Bob mostrando eso allí. Ahora, el único momento en que estos videos cambian de audio es a continuación. Mirá. Acá tenemos sonido ambiente. Se escucha algo de fondo. No se llega a definir, a entender muy bien qué es lo que se dice de fondo. Fíjense cómo cambia el audio del video a partir de allí. Venimos con el sonido del proyector. Pasamos al sonido ambiente. Algo están diciendo por allí, pero no alcanzamos a entender de qué se trata. Sin embargo, esta imagen es a color. Y esto no es menor. Esta imagen es a color y vemos un año. Mark V, 1961. La imagen parece bastante realista. Otra vez no sabemos qué estamos viendo acá. En este tercer video aparentemente nos vamos a meter dentro de la nave espacial. El primer abordaje de MK4. Y luego van a ver algo interesante porque hay una comparación entre una mano humana y una mano presumiblemente extraterrestre. Pero vamos a meternos con este video. Allí está. Una linterna iluminando en la oscuridad lo que entiendo yo que sería el interior de una de las naves. Al menos los que han visto esto piensan exactamente lo mismo. Algo así como un aparato con forma de huevo allí. Lo que parece ser una suerte de estructura curva como las que describía Bob Lazar. Otra vez aquí como unas escrituras con forma de jeroglífico. Muy interesantes, hay que decir la verdad. Esto está muy bien logrado. Aunque algunos de estos símbolos parecen hasta casi infantiles. Miren ahí arriba, un pequeño alienígena que es casi al estilo pintura rupestre. No sé, me llama la atención. Sigue bajando con la linterna para apreciar otras partes de estas escrituras o de lo que sean. Seguimos moviéndonos dentro de lo que sería la nave. Vemos algunos aparatejos, mesas, otra vez esa suerte de esfera, otra esfera a la derecha. ¿Es interesante? Es interesante. ¿Pudo ser generado con IA? Pudo ser generado con IA. ¿Puede ser CGI muy bueno? También puede ser CGI muy bueno. El gran problema es que no tenemos datos. Allí estamos viendo algo así como una escotilla. Aquí no tengo idea de qué pueda llegar a ser, aunque podría tener alguna semejanza también con lo descrito por Bob Lazar. Y en este momento vemos la linterna de una de las personas que está allí adentro enfocando lo que podría ser tranquilamente el ojo de HAL 9000 de 2001, Odisea del Espacio. Este video es un poquito más largo que los anteriores. Siguen investigando con la linterna. Las imágenes no quedan del todo claras, hay como mucho polvo y aquí nos metemos con el tema de las manos. Acá vemos 4 dedos en lo que sería aparentemente la mano de Skinny Bob. En el video anterior parecía que había 4 o quizás 5, así que no queda del todo claro. Se mantiene respecto a lo de Skinny Bob el tema de las uñas pintadas color de negro. Fíjense. Eso queda muy en claro y sobre todo en el acercamiento que estamos viendo allí. De todos modos, igual parecen manos muy tiesas, con poco movimiento. Fíjense cómo descansa tranquilamente la mano humana y cómo esta mano está tensada. ¿Será por una razón en particular? ¿Tendrán un movimiento limitado debido a una estructura ósea en particular? ¿Por qué está esa mano tan tensa a la que le están
colocando este aparente electrodo para un estudio? La verdad es que no lo sé. Esos son los nuevos 3 videos adjudicados a Skinny Bob, o por lo menos a las personas que tendrían el material de Skinny Bob. Pero ahora nos vamos a meter en el análisis y te voy a contar la historia de los videos anteriores que también te los voy a mostrar. Así que tenemos un poco de video todavía. Si querés enterarte de qué está pasando acá, bueno, quédate prendido a la señal que comenzamos ahora. Este programa es posible gracias al auspicio de Securnavi SRL. Profesionales en equipamiento náutico de seguridad. Para los que son nuevos en este universo, tenemos que hacer un viaje rápido hasta el año 2011. Antes de la inteligencia artificial, internet no te digo que en pañales, pero bueno, ahí nomás. Y aparecían estos videos, los originales de Skinny Bob. Resulta que un usuario anónimo, aunque medianamente conocemos su nombre porque se apodaba o se apoda Iván0135, subió estos 3 videos que aparentemente se habrían filtrado de material obtenido o filmado por la KGB. En estos videos vemos lo que parece ser una entidad biológica extraterrestre que Internet bautizó cariñosamente como Skinny Bob. Lo vimos de pie, lo vimos caminando, lo vimos en lo que parecía ser una autopsia y hasta vimos su nave. Y desde ese momento cientos de investigadores trataron de desmenuzar el video para ver qué podían encontrar. También un sitio de internet que te recomiendo y que te voy a dejar debajo, que se llama skinnybob.info, donde está cargada toda esta investigación y donde podemos ver cómo, de hecho, claro, las sospechas sobre que no es veraz este material están muy bien justificadas, aunque también por el otro lado, por el lado de los que creen que esto es real, hay algunas cosas que podrían anclarlo al menos a una parte de la realidad. Y yo, si te soy sincero, tengo mis serias dudas con todo este material. Dudas en el sentido positivo, si querés. A mí todavía me sigue impresionando bastante. Sé que me vas a decir seguramente, Fer, no, por acá no es el camino. Y seguramente no lo sea, pero a mí personalmente, y esto no es un análisis concienzudo ni nada que se le parezca, sino simplemente mi opinión personal, bueno, me generan curiosidad. Al menos estos videos me parecen lo suficientemente bien logrados como para generarme curiosidad. Hay cosas interesantes ahí. De hecho, hasta el día de hoy nadie pudo probar de manera irrefutable cómo se hizo esta serie de videos, ni siquiera apareció alguien a reclamar la autoría. Y ese misterio queda congelado en el tiempo hasta ahora que aparecen estos nuevos 3 videos. Ahora, para que vos decidas en tu casa qué estamos viendo acá, si esto es real o es mentira, te voy a poner todas las pruebas a favor y en contra de Skinny Bob. Primero, las pruebas en contra. Y justamente tenemos que comenzar con lo evidente. Los videos tienen una alteración digital posterior. O sea, todo esto que estás viendo, que es una capa de envejecimiento y rayas y suciedad de película antigua, es un filtro de video de stock disponible en internet, aplicado probablemente por el Sapphire plugin, que es muy conocido entre los usuarios de, por ejemplo, After Effects. Otro tema es la tipografía medianamente moderna dentro del contexto de un video que se supone que es antiguo. Ese código de tiempo superpuesto en la parte de abajo del video está utilizando la fuente consolas de Microsoft, que fue creada en el año 2006. Eso demuestra que esa capa de texto fue añadida al menos de 2006 para acá. Otro punto en contra de la veracidad de la historia de Skinny Bob, o por lo menos de los videos, porque no hay una historia en realidad, no hay una historia detrás de esto, tiene todo que ver con lo que estás viendo ahora. Este logo de la KGB apareció en los años 90 en un documental. Los archivos secretos OVNI de la KGB. Otro de los puntos que me parece tremendamente importante y que destacan sobre todo en skinnybob.info, insisto, este sitio que te dejo en el primer comentario para que vayas a ver, es que si vos mirás a Skinny Bob y su, digamos que anatomía, parece perfectamente diseñado para que un niño pueda caber dentro de Skinny Bob. Si vos querés filmar, por ejemplo, como estás viendo en esta imagen, dos criaturas
de poca altura, con grandes cabezas, y probablemente necesites niños para representarlos, como de hecho Steven Spielberg utilizó en Encuentros cercanos del tercer tipo. Cuando bajan los extraterrestres de la nave al final, en el clímax de la película, son todos chicos disfrazados. En este caso se piensa que se habría hecho lo mismo porque, como de hecho ves en esta comparación, en este GIF animado, es bastante fácil poner un chico dentro del traje, si hubiera un traje de Skinny Bob. Claro que la otra es prestarle atención a los cientos de testigos que dicen alrededor de todo el planeta que lucen justamente como chicos, los supuestos extraterrestres. Así que estamos ahí en una difícil, pero este sería otro punto, ponele que en contra de la veracidad de estas filmaciones. Ahora, lo que más llama la atención es el tema del sonido y de esta suciedad agregada junto con la fuente moderna. Esos son 3 puntos que me parecen fundamentales. 3 puntos que tenemos que destacar incluso también en los nuevos, o por lo menos nuevos, más o menos nuevos, videos de Skinny Bob. Hay un sonido agregado de proyector de película, 8 milímetros, 16 milímetros, no sé exactamente qué tipo de proyector, pero hay un sonido agregado de proyector, está el agregado de la suciedad del film y por el otro lado está el tema de la fuente de Microsoft que recién fue creada en el año 2006. Así que, ¿qué podría llegar a estar haciendo esta fuente en los años 50 o 60 en la Unión Soviética? Absolutamente nada, porque no existía. Entonces allí vemos una manipulación que Iván, el que subió los videos, no negó. La cuestión es que Iván 0135 acompañó estas publicaciones con descripciones, algunos textos integrados a los videos y hasta algunas respuestas directas a las críticas en los comentarios. Él dice que los clips publicados son pequeñas muestras editadas de un archivo mucho más amplio, repartido en 7 cintas de video con un tiempo total grabado de 1260 minutos, abarcando eventos que van desde 1942 hasta 1969. También dijo que el material fue preparado para la desclasificación y el reparto por internet y que específicamente se pidió que lo editen para tratar de que queden tapadas todas las posibles fuentes de esta filtración. Por eso, Iván admite y confirma que el material que se presenta es una compilación editada de los documentos que tienen en su poder. Además, también rechazó cualquier tipo de vinculación comercial. Y en eso le tenemos que dar la derecha, porque había dicho que no pertenecían a ninguna película, ningún videojuego, ninguna serie de televisión en producción que pudiera ser promocionada con esto, y la realidad es que nunca jamás vimos una serie de televisión, una película, un videojuego, ni siquiera un libro o un álbum de figuritas tematizado en Skinny Bob. Hubiese sido realmente un boom comercial importante porque en su momento generó mucho revuelo y es el año 2026 y todavía estamos hablando de esto. Pero bueno, él dijo que no, que ahí no había absolutamente nada comercial de por medio. De hecho, los videos no están monetizados, simplemente se subieron, según él, para compartir con el mundo la realidad de estas filmaciones entre los años 42 y 69 del siglo pasado. De hecho, tras los primeros 3 videos del Skinny Bob original, aparece un 4º video donde Iván da un par de detalles más que también suman a la historia y son medianamente interesantes. Por ejemplo, dice que desde el primer contacto en el año 42 se establecieron reuniones diplomáticas confidenciales entre oficiales de alto rango y los famosos visitantes extraterrestres. Y esto está todo regulado bajo algo que se llamaría el Tratado 2304. También dice que según la cita del documento 072-E, durante una reunión en el año 1961, ocurrió un problema con 3 seres debido a que oficiales de la base militar violaron el acuerdo al grabarlos en secreto con un dispositivo oculto, lo que también podríamos decir que justifica que la imagen no esté estable y que se esté moviendo todo el tiempo. Si los tipos tenían una cámara oculta
y más en aquella época en la que no había microcámaras de video, o por lo menos no estaban muy a la mano, es lógico que se mueva toda la filmación. Otra vez, tratamos de hacerle caso a Iván para ver qué tiene para contar, lo que no quiere decir que esto sea real. La verdad es que es una gran incógnita. Ya te dije, a mí me genera muchas dudas, pero lo dejo ahí. Ahora, ¿qué sería el famoso Tratado 2304? Siempre, según Iván, se trata de un supuesto acuerdo diplomático confidencial pactado a partir del primer contacto en el año 1942 entre seres extraterrestres y oficiales militares de alto rango. Entre las cláusulas se estipulaba que las reuniones debían realizarse en estricto secreto. Los visitantes debían ser escoltados únicamente por un número limitado de agentes especiales y quedaba prohibido filmar o tomar fotografías sin su consentimiento. Y bueno, el documento 072/E habla del problema del altercado con los extraterrestres cuando se dieron cuenta que los estaban filmando, lo que llevó a una renegociación del tratado y a que se terminen las grabaciones. Esto habría sido en el año 69. Tardaron un poco igual para darse cuenta nuestros amigos avanzados del espacio exterior. Ahora, hay otra manera de ver todo esto. Según las personas tremendamente escépticas de Skinny Bob, el hablar de documentos o tratados específicos con nombres muy claros es otra prueba de que esto es falso. No sé por qué sería una prueba de que es falso, pero hay personas que lo interpretan así. Ahora, ¿cuáles son los puntos a favor de la historia de Skinny Bob y sobre todo de los videos originales? Ojo, los 4 videos originales de Skinny Bob. Primero que nada, que nadie hizo plata con esto. La realidad es esa. Nadie hizo dinero con el tema. Otra vez, no hay una campaña publicitaria para un videojuego, tampoco para una película, tampoco para un programa de televisión, una serie, un libro, un álbum de figuritas, una colección de tazas. Nada, absolutamente nada. Nadie hizo dinero con este tema. Y hay otra cuestión un poco más compleja metida acá. Resulta que en el año en el que apareció, 2011, hoy es quizás un poco más sencillo y más barato generar algo así con inteligencia artificial, pero en aquel momento uno tenía que contar con un equipo de filmación, tenía que contar con actores, no solamente actores, especialistas en efectos especiales para desarrollar los disfraces, sobre todo de Skinny Bob o de los Skinny Bobs, muy detallados, que además también mueven sus párpados, que hacen gestos con la cara. Bueno, todo esto en aquel momento era muy difícil de hacer, tremendamente artesanal si querés, y llevaba una inversión de dinero que, claro está, nadie iba a recuperar, ni siquiera monetizando los videos originales, por lo que ahí tenemos un pequeño problema, por lo menos con la idea de que esto habría sido un lanzamiento para que alguien se haga rico. No, bueno, nunca pasó. Hay otro punto que es el de la escena llamada Blue Boys, y acá hay unos detalles que son bastante inquietantes. La criatura o el ser que está en el suelo muestra unos micromovimientos de manos en el cuerpo, en la cabeza, que son bastante difíciles de falsear. Lo estás viendo ahora y forma parte de las incógnitas de Skinny Bob. Hay otra cosa que no podemos dejar de lado y es la cuestión de la postura de Skinny Bob. Y esto es interesante porque la postura del cuerpo, analizada por especialistas, es congruente con la de una criatura que tiene una cabeza muy grande y que va caminando, lo poco que se los ve caminar, pero que se mueve y va caminando soportando ese peso sobre el cuello y la espalda. Esto no es menor porque si vamos a suponer que eran chicos disfrazados, además eran muy buenos actores.
Es más, hay otro detalle mínimo, microscópico, que no se nota en un principio y son las uñas negras de Skinny Bob. Recién en el año 1995 comenzaron a aparecer en algunos relatos muy específicos los datos de que algunos de estos extraterrestres mostraban uñas negras, de color negro, pero fue en muy pocos casos. E insisto con esto, en relatos muy específicos que no son necesariamente los más conocidos. Por eso hay personas que piensan que los videos originales de Skinny Bob son literal y absolutamente falsos y que forman parte de un proyecto de fin de semana de alguien para divertirse un rato y ver qué sucedía, y otras personas piensan que los videos, por más que hayan sido editados, son reales y que justamente fueron editados para proteger la fuente. Más o menos como hace el Pentágono hoy en día cuando lanza videos de ovnis y los vemos tachados a veces en más del 50% de la pantalla. Pero bueno, en el año 2011. Y es que no es difícil pensar o teorizar que el filtrador o la propia entidad responsable de filmar a Skinny Bob aplicó estos filtros digitales para ocultar las fuentes originales, proteger a los involucrados e incluso, por qué no, de ser necesario, desacreditar la veracidad del material en caso de que se hiciera demasiado notorio y popular, como terminó siendo. Y ahora que hablamos de los videos de Skinny Bob originales, vamos a volver a los videos nuevos para tratar de entender qué estamos viendo y qué nos podemos encontrar acá. Entonces, tenemos 3 videos nuevos, tenemos los 4 originales, y estos 3 videos nuevos son profundamente sospechosos. La verdad es que yo le pregunté, por ejemplo, a Gemini si detectaba la utilización de inteligencia artificial. Lo que me dice Gemini es que sí, pero en los primeros 30 segundos, que es cuando vemos los textos. O sea, no me habla de los videos en específico. Y en el caso de ChatGPT hice exactamente la misma prueba y me dijo que existía una alta probabilidad de que sean generados con inteligencia artificial, pero que al mismo tiempo no está del todo seguro. Así que queda ahí una gran pregunta. ¿O no? Hagamos otra prueba. Mira, vamos a hacer otra prueba. Voy a cortar directamente video de los nuevos videos de Skinny Bob y los voy a subir a Gemini a ver qué me cuenta. Gemini conecta con Verify AI, que es una herramienta específica para estos casos donde uno quiere saber si algo fue realizado con inteligencia artificial o no. Bueno, muy interesante el resultado de Gemini. No se han detectado señales confiables que indiquen cómo se creó este contenido. Por lo tanto, no es posible determinar si el video fue generado o editado con inteligencia artificial o si se trata de una grabación auténtica. Te sugiero buscar otras pruebas de respaldo provenientes de fuentes de confianza para evaluar el verdadero origen del video. Y esto es interesante porque en un primer momento le había pedido a Gemini que me diga si el video completo era generado por inteligencia artificial y me dijo que los primeros 30 segundos sí, que es cuando vemos netamente la información, básicamente el texto que nos dice qué vamos a ver a continuación. Ahora, cuando le pongo el video específicamente de estas criaturas, me dice que no tiene señales confiables que indiquen que ese video fue creado con inteligencia artificial. Curioso. Como sea, esta historia es un nunca acabar. De a poco me parece que se puede llegar a convertir en una de esas noticias zombie de internet que aparecen cada cierta cantidad de años con algún datito nuevo, con alguna cosita nueva y siguen dando vueltas. La realidad es que me encantaría que sea real. Yo te digo la verdad lo que pienso, me encantaría que al menos los videos originales de Skinny Bob, los de 2011, sean reales. Estos últimos yo tengo mis serias dudas, de hecho ni siquiera los veo del todo parecidos a los supuestos extraterrestres respecto a los originales de Skinny Bob. Acá sí me parece que en los nuevos probablemente estemos frente a una extensión de
lo que vimos en el año 2011, pero generado con inteligencia artificial. De hecho, mirad, yo te dejo acá, y estás viendo ahora, algunos videos que yo mismo hice con inteligencia artificial, animando a Skinny Bob, poniéndolo en diferentes situaciones. Y bueno, sí, la verdad es que no se ve tan realista, ponele, como lo que estábamos viendo en los nuevos videos, pero allí está. Hay otra cuestión que también me llama la atención, y es el tema de las naves en los nuevos videos. Son muy congruentes con lo que se viene comentando desde hace, no sé, ponele casi 10 años, 2017, respecto a los ovnis con forma de tic-tac, con forma de pastilla o de cigarro alargados, que no son el clásico disco volador, por lo que uno también podría pensar que si esto obviamente es más nuevo, que parece ser más nuevo, también estaría relacionado con lo que la gente espera ver en este momento. Por eso, los videos nuevos, yo la verdad es que los descartaría. Los que realmente me provocan curiosidad son los originales, pero esta noticia y esta historia la tenemos que mantener abierta. Al fin y al cabo, uno nunca sabe cuándo va a salir una desclasificación real y te termina contando esa desclasificación, que lo que pensaste que era falso termina siendo real. ¿Y por qué te lo digo? Porque cuando salió el video del tic-tac que estás viendo ahora, de hecho apareció 10 años antes, en el año 2007, en foros de conspiraciones y de misterios. Lo vimos un montón de personas. Yo mismo lo vi cuando salió. Se llamaba FLIR en ese momento. Y la realidad es que todos pensamos que esto era un montaje, que era mentira, que era un fake, un hoax, que en realidad estaban tratando de embarrar la cancha y que no tenía ningún sentido prestarle atención a ese video borroso, que termina siendo el más importante, el que literalmente hasta el día de hoy es imposible de desbancar, porque además también tiene detrás la historia de dos pilotos de combate hiperexperimentados como Alexander Dietrich y David Fravor. No te digo que este sea el caso con Skinny Bob, pero quién sabe. Vamos a dejar la puerta abierta y quiero que me dejes en los comentarios, Bob, con la palabra clave Bob, quiero que me dejes tu opinión. ¿Qué pensás de Skinny Bob? ¿Es real? ¿No es real? ¿Cuál te parece real? ¿El de 2011? ¿El nuevo? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿Es mentira? ¿Es un fraude? Bueno, quiero saber tu opinión en los comentarios, porque esta vez te cuento la historia como la sé, y la verdad es que no sé qué pensar de los videos antiguos. Los nuevos yo, insisto, los descartaría, pero igual, nunca digas de esta agua no he de beber. Amigos y amigas, suscríbanse al canal de YouTube de La Señal Ciencia y Misterios, que estamos buscando los 200.000 suscriptores, ya estamos cada vez más cerca, y compartan esto con sus amigos, dejen un buen like que nos ayudan un montón a seguir creciendo. En serio, no les puedo explicar lo importante que es dejar un like para que este canal crezca, así que con el dedito para arriba, que es totalmente gratuito y que no te cuesta nada, a nosotros nos sirve un montón. Nos vemos en la próxima aquí en el canal de YouTube de La Señal Ciencia y Misterios, en directo, grabado, en shorts, en todos los formatos. Y recordá que ahora tenemos un nuevo canal que se llama La Señal Clips, donde ponemos cortes de los videos largos. Larga vida y prosperidad, sean muy felices. YouTube ahora te va a dejar por acá 2 videos para que sigas mirando material interesante en La Señal Ciencia y Misterios. Gracias. Skinny Bob.